de la República. Bien, amigos, ahora tenemos en estudios al señor Julio César Castiglioni, quien es especialista en temas municipales, a quien agradecemos su presencia esta noche. Muy amable. ¿Qué tal? Por favor, para comenzar, para que nos pueda explicar o cuál es su opinión, en todo caso, sobre este problema que se ha suscitado con la agrupación al Movimiento Diálogo Vecinal, teniendo en cuenta que una facción o un grupo de este partido ha presentado una tacha contra la candidatura de Susana Villarán, pues ellos señalan que una persona que no era el personero legal finalmente terminó inscribiendo a la actual alcaldesa. Así es. Efectivamente, la candidatura de la señora alcaldesa que postula la reelección fue presentada por el doctor Marco Ceballos, quien, entre comillas, sería el personero a partir del 26 de junio. Sin embargo, el acta del 26 de junio está siendo cuestionada de inscripción por parte del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones por parte del señor Víctor Raúl Guerrero Bazán, quien era el personero hasta el día 26 de junio. En la discusión radica en que hay dos actas de esta fecha. Un acta convocada por el propio presidente del partido, que es el señor Juan Carlos Becerra Jara, y que habría convocado la reunión en el Hotel Bolívar y se había llevado a cabo dentro de los cánones normales, no habiéndose producido ninguna modificación, ni cambio, ni sustitución de personero ni de fundadores. Hay una segunda acta presentada por esta misma persona, donde no tiene lugar de la realización, no tiene fecha ni agenda, y que en donde sí se saca al señor Raúl Guerrero Bazán como personero y se le designa como personero legal al señor Marco Ceballos. Esto fue resuelto en primera instancia por el ROF, en el sentido dándole la razón a las personas allegadas a la señora Susana Villarán y excluyendo a Víctor Raúl Guerrero Bazán. Él ha interpuesto un recurso de apelación. El día de ayer se ha visto este caso en el Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy debió de haberse emitido la resolución correspondiente, confirmando o revocando. Sin embargo, el Pleno del Jurado no ha emitido ninguna resolución porque el tema es complejo, porque en cualquiera de los extremos de que pudiera ser una de las actas verdadera, hay una acta falsa. Y en consecuencia estaríamos hablando de delitos, fraude procesal, delitos contra la fe pública, en primer lugar por el delito de falsificación de documentos, y fraude procesal porque se habría inducido a una autoridad de carácter administrativo en primera etapa, el Jurado Nacional de Elecciones, a presentar documentos falsos. Una vez presentada la tacha contra una candidatura, ¿cuánto tiempo tiene el jurado para poder resolverla? El Jurado Nacional de Elecciones, una vez presentada la tacha, tiene 3 días. Las tachas se presentan una vez que las listas han sido admitidas a trámite. Las listas han sido admitidas a trámite, se presentan la tacha entre los 3 días naturales. El Jurado Especial de Lima Centro tiene 3 días para resolver. Se corre traslado de la tacha a los afectados y de la forma como resuelva, a favor o en contra, se interpone un recurso de apelación, el cual es elevado al Jurado Nacional de Elecciones. Estamos hablando de 3 días hábiles. En el caso de las tachas es 3 días calendarios. En el caso de la apelación es 3 días hábiles. Pero preocupante, en todo caso, todo lo que viene ocurriendo y lo que usted está señalando con documentación, porque habla de un nivel, pero increíble, tratándose de agrupaciones supuestamente correctas, bien delineadas, que están o que buscan dar un ejemplo o una propuesta concreta a la población y que se están valiendo de documentos falsos para poder inscribir o no a una candidata a última hora. Exactamente. Lo más preocupante es que la señora Susana Villarán y su entorno dicen que esto es una campaña orquestada para desprestigiarla y sacarla de carrera política en este proceso electoral. Sin embargo, quien se pone las zancadillas es la propia señora Susana Villarán y su entorno. Porque si la señora Susana Villarán hubiera tenido una agrupación política, ha estado 4 años en el cargo de alcaldesa, si hubiera tenido una agrupación política, o hubieran reinscrito Fuerza Social, si hubieran recogido las firmas, hubiera formado su propia agrupación política en 4 años, no estaría utilizando un vientre de alquiler que es diálogo vecinal. Diálogo vecinal no le pertenece a la señora Susana Villarán ni a su entorno, razón por la cual aparentemente ella habría presionado que gente que le es no cercana o no le es de su simpatía de diálogo vecinal sea apartada, y eso ha generado que se hagan la falsificación de las actas. Entonces es un vientre de alquiler evidentemente, porque está embarcando a una persona que no es del movimiento de diálogo vecinal, que no es fundadora y que ha generado un divisionismo en diálogo vecinal.
Así es, inclusive Agustín Román Reyes, que es uno de los dirigentes de Diálogo Vecinal, es el que ha señalado que a última hora fue que se sacó al que era el personero legal y se incluyó en ese lugar a Marco Ceballos, que era afín a la candidatura de Susana Villarán. Pero además tienen otro problema que yo lo vengo señalando. Lima Metropolitana, en la ley orgánica de los gobiernos regionales, tiene un tratamiento especial. Dice, no pertenece a ninguna región, pero tiene el tratamiento de gobierno regional. La alcaldesa de Lima tiene el nivel de presidenta regional y gana como presidenta regional. En consecuencia, Diálogo Vecinal es un movimiento local provincial. Está exento de las elecciones internas cualquier movimiento local provincial. Pero en el caso de Lima, al ser Lima tener el tratamiento de gobierno regional, debieron de haberse hecho elecciones internas. Porque la ley de partidos políticos en su artículo 19 incluye en las elecciones internas a los movimientos regionales y a los partidos políticos nacionales. Entonces, movimiento regional debieron haber hecho elecciones internas, cosa que no lo han hecho. En consecuencia va a ser el segundo escollo que van a tener, o el tercer escollo que van a tener que superar, porque evidentemente las cosas la han hecho mal y a último momento hemos visto todos y a nadie nos podrán decir que estamos complotando contra la señora Susana Villarán. 11:30 de la noche. Faltando casi 20 minutos. Claro, entonces fue el personero a inscribir. Eso demuestra el nivel de irresponsabilidad con lo que se ha manejado esta candidatura y que lamentablemente es para la ciudad de Lima, la ciudad más importante del país, la capital de la República, y un mal ejemplo para la democracia. Y no solamente el vientre de alquiler que usted menciona, sino también líos internos dentro de la agrupación e inclusive ahora también problemas o cuestionamientos entre los mismos candidatos a regidores, ¿no? Postulantes a regidores que están cuestionando, por ejemplo, la participación de Pilar Freitas. La de Pilar Freitas y la gente de Perú Posible, el primo del señor Alejandro Toledo. En consecuencia, evidentemente, hay serios cuestionamientos. La señora Pilar Freitas es una persona cuestionada. Y recordemos que cuando fue propuesta por la Perú Posible para la Defensoría del Pueblo, hubo todo un movimiento y que tuvo que renunciar. Y en consecuencia, cometer un segundo error de volverlo a llevarla en la lista, evidentemente el proceso electoral pasado fue por otra lista, es bastante desatinado. Como vuelvo a repetir, las zancadillas se las pone la propia señora Susana Villarán y su entorno, y más no otras personas que opinamos distinto o pensamos distinto. ¿Y usted cree que a raíz de esta documentación o todo lo que nos está informando el Jurado Nacional de Elecciones finalmente decida, digamos, anular la postulación o la inscripción de Susana Villarán? Solamente hay dos caminos. El primer camino es confirmar lo resuelto por el ROF. Y el segundo camino es anular lo resuelto por el ROF. De la documentación que yo he podido ver en el expediente, que se puede visualizar a través de la página web del Jurado Nacional de Elecciones, donde he extraído estos escritos, el señor Víctor Raúl Guerrero Bazán tendría la razón. En consecuencia, si se da la razón al señor Guerrero Bazán, se revocaría la resolución del ROF y en consecuencia la señora Susana Villarán estaría fuera de carrera por esta falsificación de documentos que se han producido. Ok, señor Castiglioni, pasando a otro tema. A raíz de la candidatura de algunas autoridades todavía regionales, digamos, que están incluso con prisión preventiva en estas próximas elecciones regionales y municipales, han surgido diversas versiones, obviamente críticas y también propuestas, como por ejemplo la del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que él está tratando de impedir, digamos, o frenar las inscripciones de estas personas que tengan este tipo de denuncias fiscales. ¿Cómo toma ese tema? Entre los impedimentos para ser candidato a presidente, vicepresidente regional o consejero, alcaldes y regidores de las municipalidades no están en tener prisión preventiva, lo que antes se conocía como mandato de detención confirmado en segunda instancia. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones, y esto hay que recordarlo y saludarlo, en su oportunidad presentó el proyecto de ley sobre el Código Electoral y el Código Procesal Electoral. Lamentablemente el Congreso de la República no estuvo a la altura de las circunstancias y no aprobó estos dos instrumentos fundamentales para este proceso electoral. Las personas que vamos a elegir, no estoy diciendo las mismas, sino vamos a elegir con los mismos cánceres del 2010. No ha habido mayor modificación, ninguna modificación importante en la legislación electoral, en la ley orgánica de elecciones, en la ley de elecciones regionales, la ley de elecciones municipales, ni en la ley de partidos políticos. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones pudo haber hecho un esfuerzo, evidentemente se exponía a una crítica muy fuerte de incluir que aquellas personas que tengan una prisión preventiva confirmada en segunda instancia no podrían postular. Porque en estos temas hay un principio de legalidad
y evidentemente incorporar una causal no establecida en la ley sí le podría generar algunas críticas. Pero me parece bien que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones esté impulsando que el Congreso de la República despierte en el tema electoral, que aparentemente, y con el respeto que se merecen los televidentes, no les interesa o no les da la gana de tratar los temas referentes al tema electoral, al tema de los gobiernos regionales, al tema de los gobiernos locales. No les importa a los congresistas. Creo que están más preocupados en el sueldo que van a recibir y en el aguinaldo que van a recibir en julio. Pues eso es preocupante. Porque va a ser bastante jugoso, de hecho. Sí, es preocupante porque estamos hablando de la democracia de nuestro país. Porque las autoridades que vamos a elegir van a regirnos 4 años en la vida de los gobiernos regionales y los gobiernos locales en los próximos años. Y el Congreso de la República ha hecho oídos sordos. Me parece bien que el Jurado Nacional de Elecciones siga dando la batalla en esto, que ha tenido iniciativa desde hace mucho tiempo. Al jurado no se le puede cargar la tinta. No. El jurado ha sido muy responsable y ha presentado los proyectos consensuados con OMPI y con RENIEC. Y en consecuencia, el que no ha hecho el caso correspondiente ha sido el Congreso de la República. En todo caso, queda claro que para usted faltan mecanismos de control o filtros, digamos, necesarios para que se tenga más cuidado con ese tema de las postulaciones y finalmente no veamos casos como estos presidentes regionales, ¿no? Claro, que están tenemos dos involucrados casos en tantos actos de corrupción. Tenemos 2 casos, y perdónenme la imprudencia. Tenemos el caso de Cajamarca y el caso de Pasco. En el caso de Ancash es una persona que estuvo vinculado a César Álvarez y vinculado al asesinato de Nolasco y de la Centralita. Y está postulando al gobierno como presidente regional, al gobierno regional de Ancash. Al igual que Santos en Cajamarca. Al igual que Santos en Cajamarca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si nosotros en la vida pública, una cosa es el derecho privado y otra cosa es el derecho público. Si en la vida pública no hacemos lo más transparente, no hacemos que nuestras autoridades sean elegidas con legitimidad y con transparencia, porque aquí estamos en un fraude electoral. Le estamos engañando al elector que vote por una persona que al final no va a ejercer el cargo. Y si me da unos segundos, si la persona sale elegida, está internada en un penal, entonces se le va a suspender en el cargo el 1 de enero, el 2 de enero se le va a suspender a resultas del proceso. En el proceso lo terminan condenando, lo van a vacar, es decir, esa persona nunca va a asumir el cargo. En consecuencia, estamos eligiendo o estaríamos eligiendo, la ciudadanía estaría eligiendo una persona que no va a ejercer el cargo y que va a hacer campaña con su nombre y va a decir que forma parte del proceso electoral. Entonces, si nosotros no hacemos transparente la política peruana, en consecuencia estamos haciéndole un flaco favor a nuestra democracia. Y con el consecuente retraso que eso acaerá a la región, ¿no? Y a todos los pobladores. Obviamente, ¿no? Porque así se elige al presidente a la fórmula presidencial, pues se elige presidente y vicepresidente, quien asume es el vicepresidente. Entonces asume el vicepresidente, que es una persona que no ha sido elegido para ser presidente, ha sido para ser vicepresidente y solamente es el reemplazante del presidente en casos excepcionales, ¿no? Ok, señor Castiglioni, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. En Más que Noticias. Bien amigos, ahora nos vamos a una pausa comercial, pero al volver.